Estimados compañeros y compañeras del ámbito de la educación, a continuación les presento la comunicación titulada Aplicación de la evaluación computacional a un proyecto de innovación docente. Yo soy María Valero de Vicente, licenciada en Psicología y doctora en Ciencias de la Educación. Actualmente trabajo como profesora en la Universidad de las Islas Baleares, en el Departamento de Pedagogía y Didácticas Específicas, y soy miembro activo en el Grupo de Investigación y Formación Educativa y Social, GIFES. Mi compañero Javier Obregón Villar es educador social y estudiante de doctorado en la Universidad de las Islas Baleares. El presente trabajo de investigación ha sido resultado de su tesina de máster y el inicio de sus estudios de doctorado. También me gustaría mencionar a investigadores que han colaborado en el presente trabajo, como la doctora Carmen Orte, doctora en Ciencias de la Educación y catedrática de la Universidad de las Islas Baleares, con una amplia trayectoria en la investigación sobre programas de prevención familiar basados en la evidencia. Y también el investigador Dr. Carlos Gallo, profesor en la Northwest University de Chicago, con grandes aportaciones del análisis computacional del lenguaje natural y su aplicación en programas familiares basados en la evidencia. Aquí tienen el índice de contenidos de la presente comunicación. Y antes de presentar el proyecto marco de referencia, me gustaría iniciar con una reflexión siguiendo los estudios de Hawking y colaboradores de 2009, y es que este proyecto que les presentamos cree en el desarrollo del capital social de los jóvenes como un elemento clave para construir un futuro mejor, y cree que los jóvenes tienen mucho que decir sobre cómo quieren que sea ese futuro o esa futura sociedad. Ellos tienen el poder de transformar esta sociedad en un lugar mejor para donde desean vivir, y es importante remarcar esto porque siguen habiendo pocos espacios donde los jóvenes sean protagonistas y puedan desarrollar ese potencial. El proyecto marco de referencia de la investigación que se presenta es titulado con el nombre de Jóvenes como agentes activos de prevención. Se lleva realizando desde el año 2019 y está diseñado desde el punto de vista teórico del Positive Youth Development. Ha sido financiado por IRIE, el Instituto de Investigación e Innovación Educativa de las Islas Baleares. En cuanto a su fundamentación teórica, el proyecto sigue las directrices y se basa en las recomendaciones y experiencias sobre empoderamiento juvenil recogidas en las guías y manuales de las Naciones Unidas, que promueven con sus estrategias la adquisición de un rol clave en la prevención del consumo de drogas y otros problemas entre sus iguales. Este enfoque se centra en resaltar los aspectos positivos de la juventud y aprovechar el impacto de las acciones que se desarrollan por y para ellos. Desde el marco teórico de acción del Positive Youth Development se proporcionan muchas respuestas útiles para crear y diseñar programas basados en evidencias que permitan desarrollar espacios de acción y de aprendizaje significativo. Para el diseño de este proyecto de innovación docente se han seguido autores de referencia como Catalano y colaboradores de 2019, que entre otros señalan como elementos clave para la evidencia de estos programas aspectos como la proporción de apoyo para la adquisición de habilidades, de acceso a recursos y mejora de sus competencias, también la necesidad de fortalecer contextos de participación significativa y también fomento de su participación y de involucrarlos en aspectos donde pueden tener impacto directo sobre la sociedad. En cuanto al objetivo principal del proyecto, que es ofrecer al alumnado de grado de educación social un programa de formación especializado en una intervención basada en la evidencia para mejorar sus competencias profesionales, sus habilidades, tanto intrapersonales como interpersonales, y en definitiva promover la adopción de ese rol activo como agentes de prevención. El protocolo de formación se imparte en un ambiente curricular y se trata de un programa de 7 sesiones con una duración aproximada de 25 horas. Se trata de una formación especializada que reciben en base al programa de competencia familiar para adolescentes de 12 a 16 años, que es la adaptación cultural del contenido del conocido Strengthening Family Program,
de la profesora Carol Camper, que está destinado a familias en situaciones de vulnerabilidad social. Esta intervención socioeducativa trabaja con padres, madres, hijos e hijas y con la familia en su conjunto y tiene un objetivo principal, que es la prevención del consumo de drogas y otros problemas de conducta. La formación que se ofrece al alumnado es muy similar a la que ofrecen a profesionales titulados que desean implementar el programa en sus entidades comunitarias, en las escuelas, etc. Y dicha formación se ha adaptado y diseñado para potenciar las habilidades interpersonales e intrapersonales de los jóvenes estudiantes, de manera que se favorezca la adquisición de un rol activo en actividades de prevención. El proyecto de formación está, como decía, incluido en el programa curricular de una asignatura de intervención socioeducativa con familias y consta de 3 sesiones teóricas, en la que se realiza una breve exposición de contenidos básicos sobre funcionamiento y estructura del programa, como objetivos, contenidos, población objetivo, estrategias de aplicación, etc. Y 4 sesiones prácticas, en las que se hacen debates, actividades de reflexión, resolución de problemas, y la pieza clave de esta investigación que os presentamos hoy aquí y en la que profundizaremos más adelante, que son las dramatizaciones o roleplay y el feedback. Asimismo, el protocolo de formación también cuenta con materiales específicos de apoyo, manuales, guías, vídeos y foros e instrumentos de evaluación, ya que el protocolo de formación está en proceso de evaluación para verificar que se producen cambios en el alumnado y para hacer propuestas de mejora en el diseño de actividades y estrategias de aprendizaje. Es aquí donde se están explorando las posibilidades de aplicar la programación y la inteligencia artificial para la evaluación de estas experiencias formativas y evaluar, por ejemplo, la fidelidad a los contenidos a partir del discurso, y nace la posibilidad de entrenar computacionalmente programas que nos ofrezcan un feedback automatizado. Como decía, es una de las piezas clave en el proyecto, las dinámicas de roleplay, ya que consisten básicamente en simular sesiones del programa de intervención, y estas simulaciones se realizan en la última parte del programa formativo, de este protocolo formativo, en el que deben aplicar conocimientos adquiridos con fidelidad al contenido de los manuales y poniendo en marcha habilidades inter e intrapersonales. Después de la realización de estas dinámicas se realiza una evaluación sobre la ejecución que han realizado y en base a una serie de indicaciones previamente establecidas. Este feedback es realizado en primer lugar por los propios protagonistas, es decir, por los alumnos en formación. En segundo lugar, realizan el feedback el resto de alumnado que está observando, de público. Y en último lugar, el feedback lo realiza el profesorado. Durante estas sesiones prácticas, que se llevan a cabo quincenalmente, se llevan a cabo diferentes dinámicas, representaciones de sesiones clave del programa, por lo que el alumnado puede ir mejorando su ejecución a partir de sus exposiciones y del feedback recibido anteriormente. Las sesiones de simulación se han grabado mediante vídeo y audio, siendo para ello recogido de forma expresa su consentimiento informado acerca del uso con fines académicos y de investigación. Una vez presentado el marco de referencia de la presente investigación, que ha sido fruto de la tesis de máster y el inicio de los estudios de doctorado del señor Obregón, le paso la palabra para que explique en mayor profundidad los objetivos del presente estudio, su marco metodológico, el procedimiento y los resultados. Bueno, cuando quieras, Javier, puedes... Muchas gracias. Pues nada, como ha explicado mi compañera, la doctora Valero, este proyecto de innovación docente permitió crear una investigación sobre la evaluación automatizada del formador en los programas de prevención familiar. ¿Por qué se llevó a cabo esta investigación? Porque se ha demostrado que los programas de prevención familiar basados en la evidencia son altamente eficaces en reducir los conflictos familiares y en potenciar los factores de protección de las familias. Además, últimamente se descubrió que el rol del formador en los programas de prevención es muy relevante y que cuanto más fiel sea el formador a el manual del programa de prevención, mejores resultados tendrá este programa.
Sin embargo, los métodos tradicionales de evaluar al formador, como suele ser la observación por expertos, la observación externa, aunque funcionan, son altamente costosos y sobre todo difícilmente escalables. Además de que en muchas ocasiones el lapso entre la evaluación del formador y el feedback que se le proporciona es muy grande, muy largo y dificulta la adaptación del formador a los contenidos del programa. Por último, algunos investigadores como McFarland et al. Y Rude et al. Demostraron que el uso de los pronombres puede darnos mucha información sobre el discurso de las personas que nombran este discurso. Y entonces queríamos ver si también se producía algún tipo de efecto en el discurso de los formadores. ¿Cuál es el objetivo de este programa? El objetivo de esta investigación. El objetivo de esta investigación es crear un programa o un software que, a través del análisis de las transcripciones, genere calificaciones que sean muy similares a las que se llevarían a cabo con la observación por expertos o los métodos tradicionales. Para ello se debieron llevar a cabo otros objetivos específicos, como por ejemplo evaluar cuáles las herramientas de transcripción y determinar cuál es la más eficaz, crear ciertos diccionarios y analizar cuáles son los términos de referencia, los términos aceptados y los términos vetados, mostrar los resultados proporcionados por el programa que se ha creado, averiguar si existe algún tipo de correlación entre algún conjunto de pronombres y las calificaciones, y también comprobar si existe correlación y consistencia entre las calificaciones y si existen diferencias significativas entre las medias de estas. ¿Cómo nos ayudó este proyecto de innovación educativa, el Jóvenes como Agentes Activos de Prevención? Nos ayudó porque se proporcionaron 10 simulaciones, 10 representaciones de roleplay que duraban alrededor de 15 minutos y que eran segmentos de sesión del programa de competencia familiar. Estas representaciones, estos roleplays, se produjeron en el año 2022, en los meses de noviembre y diciembre. Como se puede observar, se representó un segmento de la sesión 1 y un segmento de la sesión 10, que están orientadas a adolescentes, un segmento de la sesión 3 y un segmento de la sesión 8 orientadas a familias, y por último un segmento de la sesión 5 orientadas a padres y madres. Cada una de estas representaciones se realizó en 2 ocasiones, primero por un grupo de estudiantes y luego por otro, y de este modo tendríamos las 10 simulaciones que se ha comentado. ¿Cuál es la metodología de esta evaluación computacional, de esta investigación? Por un lado es una metodología cuantitativa, que es la que se suele tener en cuenta cuando hablamos de ordenadores y de computación, que es la manipulación de números, pero en este caso, cuando queremos analizar las transcripciones, también hay una metodología cualitativa que se refiere a la manipulación de símbolos a través de reglas bien definidas, que es lo que se llama el procesamiento natural del lenguaje. Entrando en el procedimiento, lo primero que se debía hacer era conocer cuál era la herramienta de transcripción óptima, que de este modo se tuviera que revisar menos y fuera más automática. Para ello, se calculó la distancia de edición entre un texto de referencia X y una transcripción automática Y. Según Marzal y Vidal, la distancia de edición es el peso mínimo en transformar X en Y a través de una secuencia de operaciones de edición ponderadas. Se analizaron los siguientes programas: Assembly AI, Microsoft 365, IBM Watson, Google ASR Speech Cloud y European Media Lab Transcription Service. El siguiente paso fue fragmentar las transcripciones según el número de indicaciones que tenía ese segmento de sesión en el manual. ¿Por qué se hizo esto? Porque se quería garantizar un menor sesgo, es decir, que el programa detectara las palabras en el momento adecuado y no en toda la transcripción. Lo siguiente que se llevó a cabo fue la creación de diccionarios con términos clave y términos vetados. Se seleccionaron las palabras que se consideraban las más importantes de ese segmento de sesión y a partir de ellas se crearon los términos de referencia. Los términos de referencia también después se dividieron en términos aceptados, que son sinónimos, plurales, en algunos casos singulares también, incluso traducciones al catalán, que es un idioma que se habla en las Islas Baleares, en una zona de España, y por otro lado, términos vetados, que son aquellas palabras que serían contraproducentes para el programa y que por lo tanto los formadores no deberían mencionar.
Y ahora ya pasando a lo que sería la parte más importante, fue la creación de este software, que era la evaluación computacional de los formadores en las simulaciones. ¿Qué se intentó hacer? A partir de estos diccionarios que hemos creado, el programa localizaría si los términos de estos diccionarios están en las transcripciones o no están en las transcripciones. Y a partir de ello se generaría una calificación de la sesión. Esta fue la fórmula que se utilizó: el número de términos de referencia o aceptados mencionados partido del número de términos de referencia o aceptados totales por 5, para que la calificación fuera entre 0 y 5, menos el número de términos vetados por 1.025. La otra función que tenía este software que se creó era recontar los pronombres personales y los posesivos, y también los determinantes posesivos, para después generar una clasificación o categorización en primera persona del singular, primera persona del plural, segunda persona del singular, segunda persona del plural y tercera persona. Por último, se llevó a cabo una evaluación cualitativa, una evaluación tradicional, que serviría para medir el éxito en la sesión y por lo tanto serviría de comparación para conocer si las calificaciones cualitativas se asemejan a las computacionales. Se llevó a cabo una observación por dos expertos que respondieron un cuestionario de 43 ítems, que era una escala de Likert de 5 puntos. Para ello también se definieron todos estos ítems para que también se redujera el sesgo a la hora de llevar a cabo esta evaluación cualitativa. El análisis estadístico que se llevó a cabo fue, en primer lugar, un análisis descriptivo, y se utilizó el coeficiente de correlación intraclase para conocer si existían consistencia entre las notas, las calificaciones. Y por otro lado, se llevaron a cabo pruebas no paramétricas, como el coeficiente de correlación de Spearman y el ANOVA de Friedman. Resultados. En primer lugar, la transcripción de los vídeos. ¿Cuál era la herramienta óptima? En el gráfico, en la figura 1, se puede observar que Microsoft 365 es el que tiene la distancia de edición menor y por lo tanto la que menos errores cometería, y por lo tanto fue el programa que se utilizó para transcribir las grabaciones. Después, los resultados que proporciona el programa son diferentes gráficos y tablas donde se ven los términos mencionados y los términos que se deberían haber mencionado. También en las tablas y en estos gráficos podemos observar los términos vetados que han mencionado los formadores. Y por último, se hace una clasificación de los pronombres y que también están en la propia transcripción. En la figura 2 podemos ver un ejemplo de la indicación C de una de las simulaciones y podemos observar que la palabra conflicto o similares aceptadas se dijo en una ocasión, la palabra líder o aceptadas en 3 ocasiones, la palabra oyente en 2 ocasiones y en cambio el término orador no se dijo en ningún momento y se dijeron palabras que estaban vetadas en su lugar. Las calificaciones. Respecto a las calificaciones, podemos observar en el gráfico, en la figura 3, que las calificaciones computacionales, en algunos casos, como la sesión 10 simulación 1 o la sesión 10 simulación 2 o incluso la sesión 1 simulación 2, la línea azul, que es la computacional, está muy cercana y por lo tanto las calificaciones son muy similares a las de los investigadores o los expertos. Pero en cambio, la sesión 1 simulación 1 o la sesión 3 simulación 1 o la sesión 5 simulación 1, en esas sesiones existen diferencias que son sustanciales y por lo tanto el programa no dio resultados no dio los resultados esperados. Por lo tanto, podemos decir que se encontraron correlaciones de Spearman entre los investigadores, entre el investigador A y el investigador B, pero no se encontraron correlaciones entre las calificaciones computacionales y las de los investigadores. Respecto al coeficiente de correlación intraclase, también se encontró una buena consistencia interna, ya que el alfa de Cronbach es de 0.85 entre los investigadores, tanto en medidas únicas como en medidas promedias, pero no hubo significación entre las calificaciones humanas y las computacionales. Pero el ANOVA de Friedman sí que dijo que no era significativo y que por lo tanto la diferencia entre las medias de las calificaciones no había diferencias significativas y por lo tanto los resultados son prometedores. Respecto al uso de pronombres, se puede observar que se utilizaban los pronombres sobre todo en segunda persona, con bastante diferencia que los de primera persona. Y se utilizaban también más en plural que en singular. Tampoco se encontró, sin embargo, ninguna correlación entre el uso de algún conjunto de pronombres y las calificaciones.
Y ahora mi compañera, la doctora Valero, comentará las conclusiones. Gracias. Para concluir, las aportaciones de este estudio, como hemos visto, son prometedoras, ya que el software creado permite evaluar la fidelidad a los contenidos por parte de los estudiantes de forma eficiente y compararlo con las calificaciones que se generan, las podemos compartir y comparar con las de observadores, siendo esta comparación de fácil manejo y también comprensión, y nos ofrece muchas posibilidades para escalar estos hallazgos a la mejora de los procesos formativos, concretamente a la hora de evaluar la formación y proporcionar un feedback sobre procesos de aprendizaje. Se trata de resultados preliminares y existen amplias áreas de mejora, tanto de la fiabilidad y tanto de la calidad de esas calificaciones automatizadas, pero hemos ya planteado la posibilidad de incluir otros elementos, como por ejemplo la morfosintaxis, la fonología, la semántica, e incluso incorporar desarrollos actuales que hay en inteligencia artificial para la mejora de las transcripciones, o el software de reconocimiento emocional a través del discurso. En cuanto a las principales limitaciones de la investigación, se debe hacer referencia a los problemas que hay con la calidad del sonido de los audios que han dificultado la transcripción, y hemos estado trabajando en opciones para mejorar esa dificultad, por ejemplo con el uso de micrófonos de diadema. Y otra dificultad que ha sido la segmentación de las transcripciones en indicaciones de forma manual, aspecto que dificulta la automatización en la evaluación y que esperamos que en un futuro, con ayuda de la inteligencia artificial u otros software, este procedimiento se realice de forma más autónoma. En definitiva, en cuanto al proyecto marco de referencia, seguiremos desarrollando proyectos de Positive Youth Development destinados a fortalecer habilidades y competencias de los jóvenes estudiantes con acciones de aprendizaje interactivo para promover su papel activo en la prevención, y los resultados de la presente investigación sin duda nos ayudarán a mejorar estos procedimientos. Bueno, muchas gracias por su atención, esperamos que les haya resultado interesante. Aquí les dejo las referencias de la presente comunicación, y también les dejamos los emails de contacto por si tienen alguna duda, si solicitan información o incluso colaboración. Muchas gracias. Muchas gracias.